quedar confundida. Bueno, con esto has puesto el dedo en la llaga de la situación actual. Yo creo que lo más grave de lo que está ocurriendo hoy, no solo en España, sino en el mundo entero o en Occidente, digamos, es que los católicos estamos desamparados por la jerarquía católica. ¿Cómo vamos a dar la batalla como soldados de Cristo si quienes tendrían que ser nuestros mandos, nuestros generales, no están defendiendo la doctrina de Cristo? Para empezar, no están defendiendo el reinado social de Jesucristo, la reyecía de Cristo. El Papa San Pío X lo dijo con un sintagma muy claro: instaurare omnia in Christum. No sé, perdón si me equivoco en el latín. Quiere decir que hay que instaurarlo todo en Cristo. Esto no se le oye, pero todo, cuando dice todo, se refiere al terreno, no solo a lo religioso, sino a lo político, a la vida personal de cada uno, a todo. Todo es todo. Esto no se lo oímos a los jerarcas eclesiásticos actuales. Entonces, ¿cómo vamos a dar la batalla por una España católica si tenemos unos jerarcas de la Iglesia, de nuestra Iglesia católica, que no nos apoyan, que no nos defienden, que se ponen incluso en ocasiones o del lado del enemigo o miran hacia otro lado ante los ataques del enemigo? Ese es el gran problema práctico de hoy, al que especialmente nos enfrentamos quienes públicamente o escribiendo libros o como haces tú en otros medios, televisión, radio, etcétera, queremos dar la cara. Vemos que no tenemos el respaldo de los mandos de nuestro ejército. Claro, todos entendemos lo que es el catolicismo, lo que es el cristianismo, pero realmente es cristiandad cuando ese catolicismo impregna todo el orden temporal, ¿no? De nada vale, y hoy en día está muy de moda el catolicismo de sacristía, ¿no? Es decir, sí, tú ten tu fe en el ámbito privado, pero no saques las procesiones, avergüénzate de ser católico. Realmente, hoy en día es importante que seamos católicos de sí, no, y realmente transformemos el orden temporal. Sí, con esto volvemos al catolicismo liberal. El típico católico liberal es aquel que hace esa separación de la esfera pública de la privada, que dice: yo no estoy a favor del aborto, pero no soy quien para pretender que no haya una ley del aborto o que aborte quien quiera abortar, etc. Yo no lo haría, pero que lo haga otro. Eso no es católico. La verdad es universal y tenemos que luchar para evangelizar, no de una forma tipo yihadista, violenta y tal, sino con la palabra, y con la verdad, pero inflexiblemente. No se puede transigir con ciertas cosas. Luego cada cual, desgraciadamente no está en nuestra mano, hay una libertad, no está en nuestra mano decidir lo que hacen los demás, pero sí que debemos luchar para instaurar, lo vuelvo a decir, todo en Cristo, empezando por las leyes. Claro, está muy claro, ¿no? Lo que es el catolicismo, lo que es la enseñanza de la Iglesia de siempre, lo que se ha enseñado siempre y en todo lugar, libre de contaminaciones modernistas, ¿no? Para eso está, por ejemplo, la Sílabus, que es un documento muy importante, ¿no? De condena todas las tesis modernistas, desgraciadamente hoy instaladas en la Iglesia, ¿no? O sea, yo creo que este es un tema que les animo a profundizar. Hay conferencias en YouTube del mismo autor hablando de estos temas. También podemos recomendar al propio Javier Barraicoa, incluso Daniel Marín, ¿no? Que ha hecho libros también muy buenos condenando el liberalismo, ¿no? También Miguel Ayuso es un autor de referencia de la tradición católica. Y vamos con un punto importante, el siguiente capítulo, que habla sobre la Constitución, y es una enmienda a la totalidad a la Constitución del 78, ¿no? Porque realmente es una Constitución donde no está presente o está muy difuminada la idea de Dios, y es el origen de todos los males actuales, ¿no? Realmente ya empezó a fraguarse todo en el 78, ¿no? Un cambio de régimen, pero un cambio a peor. Sí, en el primer capítulo hemos visto algo de la tradición, en el segundo del liberalismo, y en el tercero, para concretar más esas apreciaciones, me refiero a la Constitución del 78.
para no caer en lo abstracto de hablar del liberalismo, hablar de la tradición, aunque yo intento siempre concretar, cuando hablo de la Constitución del 78 todos sabemos de qué estamos hablando. Y efectivamente, como dice Javier, yo creo que cuando aceptamos, yo no, ni por edad ni la habría aceptado en ningún caso, ¿no? Cuando se votó, por desgracia, masivamente a una Constitución que excluía a Dios, que reducía a la religión católica a una con una importancia histórica mayor, pero una entre tantas, a fin de cuentas, eso no es impune, eso impregna todo un texto. Y de hecho, bajo el amparo de la Constitución del 78, han pasado leyes como el aborto, como otra vez más el llamado matrimonio homosexual y todas las que ya conocemos. ¿Cómo puede alguien católico, cómo puede alguien que rechace esas leyes defender la Constitución que las ha amparado? Porque esa es la contradicción que vemos aún hoy en día en partidos, alguno nuevo que ha salido, que también defiende la Constitución y está en contra de estas cosas. Pero qué absurdo es ese. Si esa Constitución, o bajo el amparo de esa Constitución, se han permitido esas cosas, ¿cómo puedes declararte favorable a la causa del desastre y estar en contra del desastre? Hay una contradicción, en algunos casos quizá por ingenuidad, por falta de perspicacia política, pero yo creo que en otros de cobardía, porque quien tiene ya cierta perspicacia política sabe que situarse hoy en España en contra de la Constitución por los motivos que yo estoy diciendo, no por motivos revolucionarios, lo sitúa a uno fuera del tablero político. Queda uno inhabilitado civilmente, que es hacia lo que vamos ahora con la memoria histórica, bueno, hacia lo que vamos, en lo que estamos ahora. Estas cosas que estamos diciendo hoy aquí, no nos extrañe que dentro de poco sean motivo de delito, ¿no? Nos puedan encausar y que podamos acabar en la cárcel. Recuerdo que don Blas Piñar ya nos advirtió, ¿no? Ya decía que se votase que no a la Constitución, ¿no? Cuando todo el mundo estaba pues rindiendo pleitesía, ¿no? A esta Constitución que iba a traer el progreso, la democracia, y el tiempo ha demostrado que fue un error, ¿no? Porque como dice don Gil de la Pisa, el error de las democracias liberales es que todo se vota, ¿no? Parece que las cosas son lo que vota la mayoría, ¿no? Si un día sale por mayoría que la pederastia está permitida, pues no que porque lo vote la mayoría va a estar bien, ¿no? Ese es el error de base. Sí, bueno, y es la pescadilla que se muerde la cola, la pesadilla que se muerde la cola y de la que tenemos que salir. Ahora, si me preguntan cómo se sale de esto, porque conferencias o presentaciones de libros como esta, en la que se diagnostican estos males, hay muchas, yo las veo en YouTube, pero siempre, yo el primero nos preguntamos, muy bien, el problema es este, pero ¿qué hay que hacer para salir del problema? Pues yo creo que humanamente, siento decirlo, no hay salida. O hay una intervención divina en que Dios quiera que tengamos un buen papa beligerante por la buena causa. Yo creo que bastaría con eso. En realidad, imaginemos un San Pío X hoy en nuestros días. Algunos católicos se echarían las manos a la cabeza, desertarían, serían los falsos católicos y quedaría muy claro. Pero yo creo que los auténticos nos sentiríamos muy amparados y que eso propiciaría que hubiese un partido realmente católico que fuese apoyado por las jerarquías eclesiásticas. Es decir, tanto el bien como el mal vienen siempre de la cabeza. Es muy difícil que los españolitos de a pie, como decía antes, sin tener el respaldo de las jerarquías, podamos salir de esta situación. Humanamente, yo
yo lo veo imposible, sinceramente. Por hacer una metáfora actual, se podría decir, Andrés, que el liberalismo es una especie de coronavirus que está diagnosticado por unos pocos, ¿no?, que lo denunciamos, pero no hay una solución todavía, ¿no?, o no hay una vacuna eficaz. Eso de corona. También si esa corona, no del virus, sino la corona, estuviese sobre una cabeza católica, así como antes hablaba del Papa, un rey católico verdaderamente católico, cambiaría también las cosas. También en ese sentido estamos desguarecidos. Claro, ha quedado muy claro lo que es la Constitución, ¿no? Realmente es muy difícil salir de ahí, ¿no? Todo ese sistema partitocrático que han creado, ¿no? Realmente no van a acabar por el sistema los mismos que están viviendo de ello, ¿no? Y están corrompiendo a las almas. Pasamos a otro capítulo que es de personajes variopintos, ¿no? Yo digo, en el prólogo me llaman la atención algunos, como vas desde Woody Allen, ¿no?, alguna anécdota, el Etarra Otegui, y luego pasas por un transexual, una feminista, hasta un cura que no cree en el infierno, que esto es casi el colmo, ¿no?, lo peor de todo. Bueno, es el colmo, pero desgraciadamente es muy frecuente encontrarse con curas que dicen que el infierno está vacío, que nadie va al infierno, o directamente que no hay infierno. Este cuarto capítulo y penúltimo, son 5 en total, es más extenso que los anteriores porque realmente hablo de personajes, como dice el título, muy variopintos, y es que cada día, si uno quiere escribir sobre la actualidad, no solo española, sino internacional, cada día tiene un filón de personajes sobre los que escribir. Ese capítulo empieza, por ejemplo, con Dani Mateo, que os acordaréis de él, ¿no?, que yo lo llamo el mocoso, por aquello de que se sonó los mocos, ¿no? Y desde ahí en adelante pues hay todo tipo de personajes, no sé yo si más a los que les doy caña que a los que elogio, pero también hay algunos que elogio. Antes ha mencionado Javier a Daniel Marín, pues hablo ahí de su libro Destapando al liberalismo, que está publicado también en esta editorial, es un libro muy recomendable. Y me viene ahora a la cabeza, hablo del caso de un compañero mío de trabajo que me contó que su mujer había abortado y que tenían una herida abierta, ¿no? Habían pasado 7 años y cada año iban recordando, pensando si habían tomado la decisión correcta o no, y ahí digo lo que yo le respondí, no lo contaré aquí, y muchos casos muy variopintos. Estamos ya con las reflexiones de temas varios, porque el libro es cortito, no queremos hacer un spoiler. Está muy interesante porque todo lo que dice Andrés pues nos invita a reflexionar, ¿no? Son todas reflexiones atinadas, muy jugosas, que nos interpelan, ¿no? Es una visión, una cosmovisión católica tradicional de la vida y que nos puede servir bien para analizar, ¿no?, cómo estamos ante Dios y cómo estamos ante la sociedad, ¿no? Estoy, por ejemplo, leyendo reflexiones de temas varios, ¿no? Y dices, aquí recomiendas al lector, dices, mide bien tus fuerzas. Si te ves capaz de convivir con los mundanos sin contaminarte de mundanismo, convive con ellos y no pierdas ocasión de evangelizarlos. Si por el contrario careces de la fortaleza de ánimo requerida para aguantar sus mundanidades, pues bueno, mantente prudencialmente aparte. Y todo esto está basado pues en la experiencia personal, ¿no? Realmente, desde que estás en los caminos de la fe, te toca bregar con los compañeros de trabajo y todo, y tienes que ir midiendo hasta qué punto es bueno o es contraproducente hablar de la fe. Sí, este que has leído está basado en experiencia personal, pero en un sentido amplio, mía y de otras personas que veo que están en esa difícil situación de, teniendo una buena doctrina y queriendo llevarla a la práctica, viven rodeados, ya sea familiarmente o en el trabajo o en sociedad en general, por personas que están en contra, ¿no?, de lo que debe derivar de una buena doctrina católica en la práctica. Entonces es muy difícil, y sí, yo estoy de acuerdo conmigo mismo, con lo que digo ahí. Yo creo que si la convivencia con estas personas liberales, vamos a decir,
nos va a contagiar, corremos riesgo de contagiarnos, como si fuese un coronavirus, ya que lo citó Javier antes, pues o nos ponemos una buena mascarilla o nos apartamos. Y lo ideal sería que no nos contagien, sino que sirvamos nosotros, por la vía del ejemplo en primer lugar, porque el sermón no funciona, también lo digo por experiencia propia, por la vía del ejemplo, servir pues de iluminación, ¿no? No sé si es una palabra que suena un poco pomposa, pero ser una luz, una pequeña luz al menos, un ejemplo, que les haga ver que nuestras ideas católicas llevadas a la práctica pues dan un buen resultado, que se proyecta en caridad, en todas las virtudes cristianas, ¿no? La verdad es que, Andrés, viendo tus reflexiones es difícil escoger una para comentar, ¿no? Porque cualquiera de ellas, pues ninguna tiene desperdicio, ¿no? Estoy mirando alguna al azar, o providencialmente más bien, cuando dices que solo hay dos maneras de atacar la doctrina católica, o bien falseándola, esto es afirmando que lo que dice no dice, que es lo que han hecho los herejes, o bien llegando a la caricatura, ¿no? Que es lo que hacen ahora. Sí, es así. Y aparte os invito a que hagáis la prueba, si es que no lo habéis hecho ya, que supongo que sí. ¿Por qué es imposible atacar a la doctrina católica desde la verdad? Pues sencillamente porque la doctrina católica es perfecta, es la verdad. Entonces, para atacarla, o bien hay que falsearla o caricaturizarla. Caricaturizarla, ¿cómo? Pues diciendo partes y omitiendo otras, exagerando partes y callando otras. Si se dice la verdad, en el peor de los casos, hay que reconocer por lo menos que es perfectamente lógica. Esa acusación que se nos hace a los católicos de irracionales, si alguien es verdaderamente racional, tiene que reconocer que la doctrina católica no falla. Yo recuerdo al padre Carreira, que murió hace poco, diciendo que él, que como sabéis era sacerdote y jesuita y científico, un eminente científico, él decía que si hubiese detectado en la doctrina católica la menor falla en cuestiones de razón, o la menor contradicción con la razón, él no sería católico. Y seguimos con una frase muy jugosa de Dostoyevsky. Muchos de ustedes la conocerán, pero Andrés va más allá, ¿no? Va profundizando un poco en lo que dice este autor. Dice, tenía razón Dostoyevsky cuando dice, si Dios no existe, todo está permitido. Dice, así lo comprobamos cuando discutimos con ateos en cuestiones morales. Eso es lo que pasa realmente, ¿no? Cuando tienes incluso o familiares o amigos o gente que no cree, pues no entiende realmente lo que pasa. Sí, al final esa discusión siempre es teológica. Al final, cuando se discute sobre si algo está bien o si está mal, solo hay dos opciones. O decir, está bien lo que Dios, a través de su ley, dijo que está bien, y está mal lo que Dios dijo que está mal. Ahora, el que no cree en Dios, ¿qué opción le queda? Endiosarse él mismo y decir, está bien lo que a mí me parezca que está bien, y está mal lo que a mí me parezca que está mal. O crear ídolos que sustituyan a Dios, y por ídolos vale cualquier Dios con minúscula de otra religión. Son ídolos en realidad, falsos dioses en los que basan su moral las personas que creen en ellos. Eso es la idolatría. Es decir, o se cree en Dios, en el único Dios verdadero, y por tanto se acepta su ley, y a partir de ahí se determina lo que está bien o está mal, o uno mismo se endiosa y decide lo que está bien y lo que está mal, que es el liberalismo más desmelenado, o se buscan ídolos que no son Dios, en
los que se tenga el adalid de la conducta, de lo que debe ser la conducta correcta. Pues tenemos la dicha de contar entre nosotros, entre el público, al Padre Custodio, un sacerdote que en sus sermones siempre defiende la ley de Dios, ¿no? La ley natural, ¿no? Contra las aberraciones de nuestros tiempos, ¿no? Y tú al hilo de esto, Andrés, dices: nadie que esté en su sano juicio puede tomarse en serio aberraciones como el matrimonio, llamado matrimonio homosexual, cambios de sexo. Dice: ¿por qué entonces han prosperado tales aberraciones hasta adquirir nada menos que rango de derechos? Dices que tanta gente ha perdido la razón. Dices: me resisto a creerlo. Sí, me resisto a creerlo y luego digo cuál creo que es la causa de que hayan prosperado esas aberraciones. Y son casi más tristes, o es casi más triste la causa que la simple pérdida de razón. Yo creo que es la cobardía, o la desidia, o las dos cosas juntas. Yo creo que hay mucha gente que se da perfecta cuenta de que esto es una locura, ¿no? Estas leyes de género, el transgénero, bueno, todas estas cosas se dan cuenta porque es algo que atenta tan flagrantemente al sentido común, a la naturaleza humana, contra la naturaleza humana, que a no ser que uno haya perdido no ya la razón, sino la sensibilidad, le choca, ¿no? Pero como es algo que parece tan mayoritario, la gente no se atreve a luchar contra ello. Me estoy acordando ahora de Chesterton, cuando he dicho que parece mayoritario. No me acuerdo exactamente de un pasaje de uno de sus textos en el que decía que realmente la gente callada, si se atreviese a hablar, se daría cuenta de que sobre cuestiones de sentido común, ¿no? Se darían cuenta de que están en mayoría. Lo que ocurre es que como todos piensan que el que más habla es el que está con la mayoría, o lo dan por supuesto, pues no se atreven a hablar. No se atreve a hablar uno, otro, muchos que si se atreviesen a hablar verían que son mayoría. No sé si soy optimista a estas alturas del partido respecto a este tema. A lo mejor es que sí que hay una locura colectiva, pero me resisto a creerlo porque cuando uno habla en petit comité con personas que están calladas en público, pues le dan a uno la razón respecto a estas cuestiones, al menos sobre estas cuestiones tan flagrantes, ¿no? Como el llamado cambio de sexo, que dicho sea de paso, yo creo que no debemos caer en el uso de la terminología de ellos, del enemigo. El cambio de sexo